Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta Un Llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Acéptame como ofrenda de amor. Buscarte para otros dioses, Jesús de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, Jesús de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré. el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré. el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré. el santo nombre bendito de Jehová. Le damos una vez más la gloria a nuestro Dios por estos tiempos que nos permite examinar su palabra, porque la Biblia es el camino de la verdad y la vida. La Biblia nos instruye acerca de la formación de la creación de cada persona, de cada familia, de cada hogar, de cada ser en esta tierra. Por eso nos gozamos cuando la palabra del Señor nos ministra a través de la edificación en el corazón para los hombres, para los hijos. Una vez más lo digo, la palabra del Señor es totalmente la que reargulle, acomoda los pensamientos, acomoda la vida de una familia, el camino de un hombre de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, a las cosas excelentes que son del Señor. Por eso vamos a mirar la palabra hoy, pero antes vamos a decirle al Señor: gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque ha sido un tiempo, Señor amado, donde hemos venido delante de ti porque necesitamos arreglar nuestras vidas, necesitamos andar en la perfección, necesitamos también enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, el caminar en la buena voluntad de Dios. Señor Espíritu Santo, ministra sobre nuestras vidas, ministra sobre nuestros hijos, ministra en nuestros hogares, esa revelación, ese entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Que esa palabra siempre quede guardada, registrada, impresa allí en nuestro corazón, Señor, para que cada día podamos formar una familia y un hogar, Padre, conforme a tu palabra, a la buena voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque ha querido, Señor, venir a nuestras vidas para mostrarnos una vida mejor, para sacarnos de la perdición, sacarnos del mundo de pecado y traernos, Señor, delante de ti para que seamos la mejor familia, el mejor hogar, Señor, en esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, por tu doctrina, por tus enseñanzas, por la administración de la gloria y la gracia tuya cada día, Señor. Sabemos que tú nunca nos has abandonado, siempre has estado con nosotros, Señor. Por eso tu palabra nos dice: tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Nos ministran, nos enseñan, nos reargullen, nos muestran la verdad. Qué hermosa es la palabra tuya, Señor Jehová, porque esa palabra ha transformado el corazón de miles y miles de personas. Señor, hoy ruego, Padre, por cada familia, ruego por cada hogar, Señor amado, que tú lo bendigas, Señor, de una manera especial. Que sea el amor tuyo una vez más, Señor, fluyendo en el corazón de cada hombre. Que esta palabra divina, Señor, corra como río de agua viva por cada alma, por cada corazón, por cada familia. Padre, te damos toda la honra y te damos todo el honor y la gloria a ti, Señor Jesucristo.
Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mire la palabra como nos habla allí en el primer libro de los Reyes, capítulo 9, el versículo número 4. Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 4, dice: y si tú anduvieres, mire cómo el Señor hace un buen llamado o exhortación a todos nosotros los padres, a todas aquellas personas que son por lo menos en el hogar como madre, aquellas personas que han tenido un compromiso, que quieren tener un compromiso delante de Dios de criar, levantar, formar, instruir, enseñar unos hijos. Y aquí es donde es el buen testimonio que debe haber de los padres. Y mire lo que dice la palabra: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Vean cómo es el Señor. Cuando el Señor establece su palabra, da la guía, la formación para una familia, enseña cómo se debe instruir una familia. Y el Señor dice claramente en su palabra: si tú anduvieres en los decretos míos, dice Jehová, anduvieres en mis leyes, anduvieres en mis caminos, pusieres atención a mi palabra, practicara mi palabra, es lo que está hablando el Señor. El Señor dice: si tú pusieras en práctica mi palabra. Es que ahí es donde muchas veces nosotros no ponemos en práctica la palabra del Señor. Ponemos en práctica las costumbres, los gestos, la manera de educar y formar y criar los hijos, pero no van de acuerdo a la palabra. Entonces nosotros golpeamos de mala manera a nuestros hijos, los avergonzamos, hacemos cosas para que ellos se sientan mal, los castigamos de una manera que Dios no lo permite, que Dios no lo acepta en su palabra. Él da un orden completamente diferente. El Señor dice: y si tú anduvieres en los caminos del Señor, aprenderías a formar un hogar, a formar una familia, a levantar unos hijos, a educar unos hijos. Es que muchas veces nosotros decimos: es que yo los eduqué, yo los mandé al colegio, yo les pagué cada año, les pagaba mensualmente, les compraba los libros, les compraba los uniformes, yo les di el estudio. No está hablando Dios de eso, es de la formación moral de la persona, es de la creación en un ser que necesita conocer de Dios. Y es aquí, por eso vuelvo y lo repito, muchos están criando familias de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a cómo vio o cómo fue testificado en su familia. Posiblemente está mirando allí, siendo: así me educaron a mí, así me enseñaron a mí, así me formaron, así me guiaron y me dieron juguete, me castigaron de una manera dura. Y aquí estoy. Pero el Señor tiene un gran reglamento. Mire lo que dice la Biblia: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad, sin fallas. Hoy, pero no, ¿cómo uno no va a tener fallas? No debe tener fallas, porque para eso está la palabra de Dios, por eso está la Escritura, las leyes de Dios. La palabra del Señor nos enseña a no cometer errores, nos enseña a vivir una vida tranquila, en paz, en armonía con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos, con la esposa, con todo nos enseña. Entonces, por eso el Señor dice: si tú anduvieres en los caminos que anduvo David, está hablando allí, en integridad, que no fueras de mal genio, que no hicieres cosas, no tuvieras contiendas y pleitos y celos y allí muchas otras cosas. Entonces el Señor dice: si no tuvieras esos caminos, si tú vivieras en integridad, las cosas cambiarían, es lo que está diciendo el Señor aquí. En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo he mandado, que yo te he mandado, dice el Señor. Lo que el Señor ha establecido una vez más en su palabra, lo que el Señor ha declarado una vez más en sus leyes, en sus decretos. Es ahí donde debemos estar atentos. ¿Qué dice Dios para nuestra familia? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es el buen ejemplo que yo le debo dar a mis hijos?
No el que yo aprendí, el que me hicieron conmigo, no. El que Dios está mostrando a través de su palabra. Es el que Dios me está guiando y enseñando a través de su palabra. Es eso. Ahí es donde se puede vivir en integridad. Ahí es donde puede darse buen testimonio. Ahí es donde se puede formar una familia excelente. Es como leyendo la Biblia, recibiendo las instrucciones de Dios, formándonos en la palabra de Dios. Es por eso el Señor dice: y guardando mis estatutos y mis decretos, poniendo en práctica lo que Dios está estableciendo para la formación de un hijo, para la formación de una familia, para la formación de un padre, el buen testimonio de los padres en los hijos. Porque es que si, yo voy a colocar un pequeño ejemplo que no es el tuyo, pero si yo maltrato a un hijo, yo lo cojo, lo sacudo, lo golpeo, ¿cuál es el testimonio que yo le estoy dando a mi hijo? Que yo soy una persona airada, que soy una persona que me enojo fácilmente, que soy una persona que no lo entiendo, que soy una persona que me canso de tenerlo a mi lado, que ya me tiene de pronto aburrido, me tiene de pronto, y muchas otras palabras salen. Es que ya me tiene desesperado, ya no sé qué hacer con este niño y me ha tocado golpearlo, me ha tocado sacudirlo, me ha tocado me ha tocado hasta hacer muchas cosas. Por eso, porque no ha guardado los decretos, los estatutos de Dios, no están dando conforme a la palabra de Dios. Y por cuanto no están dando conforme a la palabra de Dios, entonces está llevando una vida, está llevando un hogar, está llevando una familia. Quizá, hermano, en sus propias fuerzas, quizá en su manera de creer, y ahí es donde están saliendo las cosas mal, porque te estás cansando de vivir una situación como la que está viviendo. ¿Por qué? Porque no está guardando los decretos de Dios. No están dando en las leyes del Señor, en los estatutos del Señor. No están dando en ellos. Por cuanto no los está poniendo en práctica, no los está viviendo, entonces en su propia fuerza, fue que así me acostumbraron, fue que así me enseñaron, fue que así me instruyeron. El Señor lo que está diciendo: y si tú anduvieres. No está diciendo echémosle la culpa a tus pasados, echémosle la culpa a tus padres, echémosle la culpa a tus abuelos. No, es que ellos me enseñaron, no. El Señor está diciendo: si tú anduvieres, si hoy determinaras vivir una vida completamente de acuerdo a los decretos de Dios, a los estatutos, los reglamentos, las ordenanzas, los mandamientos, las leyes de Dios, tu vida va a cambiar. Y vas a cambiar la manera de tratar a tus hijos, va a cambiar la manera de tratar a tu familia, a tu esposa o a tu esposo. Va a tratar, hermano, en el nombre del Señor, a cambiar. Es lo que Dios quiere. Si tú anduvieres y guardares los estatutos del Señor, pusieres en práctica, hermano, lo que Dios ordena, creo que las cosas cambiarían. Saldría de esa guerra que tiene internamente, de ese aburrimiento, de ese desespero, de ese estrés. Es que ya no más, es que ya llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años, 5 años con estos muchachos, ya no más, ya no sé qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no has guardado, no has puesto en práctica las leyes del Señor. Entonces, por eso en el nombre de Cristo Jesús estamos, hermano, en esa posición delante de Dios. Por eso tenemos que ser entendidos en los decretos del Señor, en las leyes del Señor, en los mandamientos de Dios, en las leyes del Señor, y todas las cosas van a salir bien. Por eso, y dice 2 Crónicas capítulo número 17, el versículo número 3, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Oiga, y no buscó a los Baales. Mire lo que está diciendo el Señor aquí claramente. Jehová estuvo con Josafat. Jehová está con Julano de tal. ¿Por qué? Porque él no está consultando a los brujos. Porque él no está consultando, hermano, a los hombres. Él no está consultando la idolatría. Él no está consultando, hermano, la hechicería ni la brujería. Ni está colocando en práctica nada de lo que pertenece, hermano, al ocultismo. Está buscando la gracia y la gloria de Dios. Está buscando la presencia del Señor. Está buscando la administración, las leyes del Señor. Y por eso Dios está con Josafat, y por eso Dios estará contigo cuando dispongas tu corazón a buscar las leyes del Señor. Cuando disponga tu alma a buscar, hermano, en integridad y en rectitud lo que dice la ley de Dios. Por eso qué importante es, hermano, analizar esto. Qué importante ver es qué camino estoy llevando. Porque muchas veces decimos que yo estoy tan desesperado, es que ya Dios ni me oye.
Claro, es que la palabra es muy clara. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta, hermano, a quién estamos acudiendo nosotros. A quién estamos pidiendo que nos ayuden. A quién estamos rogando, hermano, que intervenga, que nos den un consejo. Que vengan y nos ministren, que nos digan cómo llevar un hogar, cómo llegar a una familia, cómo llevar a unos hijos, cómo levantarlos, cómo instruirlos. ¿A quién estamos viendo? ¿A quién estamos aprendiendo? Porque si el Señor nos va a decir, aprenda de mí, y nosotros aprendemos de los hombres y practicamos lo de los hombres, entonces, ¿cuál sería, hermano, la situación presente de nosotros? ¿Cuál sería el estado de nosotros? Porque el Señor nos dice una cosa que hagamos y nosotros hacemos otra. No estamos de acuerdo con Él. No andamos en integridad. No andamos, hermanos, de acuerdo a los estatutos. Y queremos que las cosas nos salgan bien. No van a salir bien en ninguna manera. Por eso la palabra es clara. Y Jehová estuvo con Josafat. Jehová estuvo con Julano de tal. Jehová Dios está conmigo. ¿Por qué está conmigo? Porque yo nunca he ido a buscar el consejo, hermano, de los hombres. Nunca he ido a buscar el consejo, hermano, de aquellos hechiceros, brujos, encantadores o divinos. A preguntar, hermano, una cosa u otra. A ver cómo instruyo a mis hijos, cómo instruyo mi hogar, cómo instruyo, hermano, cómo formo mi familia. El Señor dice, Él está con aquellos que le buscan verdaderamente. Dios está con aquellos que dicen, sí, Señor, yo quiero que tus leyes, mandamientos y decretos, Señor amado, estén en mi alma y los pueda poner en práctica. Y es aquí donde nosotros queremos, hermano, poner en práctica. ¿Cómo Dios habla conmigo? A través de su palabra. Entonces allí vamos a ver, vamos a entender, vamos a leer y vamos a poner en práctica las leyes del Señor, los decretos. No vamos a acudir a ningún lado, no vamos a acudir a ninguna persona, no vamos a acudir a ningún consejero, hermano. Vamos a acudir directamente a la palabra de Dios. Claro, yo le estoy hablando de no acudir a consejeros normales, personas que de pronto no tienen el conocimiento de la palabra. Cuando una persona, usted vaya a pedirle consejo a una persona, la persona la debe llevar completamente a la palabra. Que la persona lo lleve, le enseñe de acuerdo a lo que diga. Dios dice, mire, Dios dice así. Es Dios quien le ordena su casa, es Dios quien le ministra, es Dios quien, hermano, ya usted copia la palabra del Señor en su vida y dice, sí, Dios está hablando, pero por medio de su palabra. Ahí lo dice en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, ahí está diciendo Dios, claro, este hombre que es mi consejero me está guiando por la palabra. Este hombre me está dando una enseñanza de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Y ahí es donde dice Dios que estuvo con Josafat. Y ahí es donde Dios dice que estará contigo cuando tú verdaderamente andes en los decretos, en los estatutos del Señor. Una vez más, ¿a quién estamos recibiendo consejería? ¿De quién estamos pidiendo auxilio? ¿A quién estamos yendo? ¿Qué costumbres tenemos para implantarlas entre nuestra familia, entre la crianza de nuestros hijos? Así como nos cogieron a nosotros, que nos jalaron de la oreja, nos dieron golpes, nos dieron correazos, ¿qué hicieron con nosotros? Entonces nosotros implantamos esto en nuestra familia o tomamos la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos, formarlos. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se aparta de Dios, ni se apartará del camino de la verdad y la vida que es la palabra. Siempre guardará la palabra. Pero una vez más, ¿cómo estamos instruyendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra familia? Porque muchos dicen, vuelvo y lo repito, Dios no está conmigo, Dios no me oye. Claro, Dios no lo oye porque no está andando en los caminos de Dios. Es sencillo, vuélvase a los caminos del Señor, vuélvase a la Escritura, lea palabra, ore, hable con Dios, póngase al Señor y le diga, Señor, yo quiero que tú me enseñes a guiar mi hogar, a enseñar a mi familia, a enseñar a mi hijo. Señor, yo no lo quiero insultar, no lo quiero avergonzar, yo quiero entenderlo, yo quiero comprender qué piensa, qué vive, cómo hace él, qué necesita, Señor. Voy a la palabra y el Señor me instruye, el Señor me enseña, el Señor me forma, y si Dios está conmigo me estará enseñando su palabra para yo así mismo ministrarla a mi hijo o a mis hijos o a mi hija. Esto es lo que el Señor quiere. Y dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire, cuando él vio qué era lo que su padre había hecho, lo había hecho correcto, porque lo había hecho
de acuerdo a la palabra de Dios. Es ahí donde se debe tomar el ejemplo, no el otro ejemplo. El ejemplo allí de la correa, de los gritos, de los insultos, de los maltratos, de los desprecios, no. De las malas palabras, de las groserías, no. Es, hermano, aprenderle a una familia cristiana conforme ande en los estatutos y en los decretos de Dios. Que ande, hermano, conforme a la ley de Dios. Es aquí donde el Señor quiere enseñarme. Una vez más pregunto, ¿cómo estamos llevando nuestro hogar? ¿Quién está instruyendo nuestra familia? ¿Será que sí estamos cumpliendo con todo lo que dice el Señor en su palabra? Porque a veces queremos hacer nuestra parte y también tomar parte de Dios para hacerlo. Entonces queremos colocar nuestro conocimiento y que Dios coloque el de Él. No. Tenemos que abandonar nuestro conocimiento y esperar y leer y entender y abrir nuestro entendimiento para que el Señor nos ministre completamente lo que Él está haciendo, al 100% de la formación de una familia. ¿Qué tanto lee la Biblia? ¿Qué tanto se ha pegado a la palabra del Señor para comprender qué es lo que verdaderamente Dios quiere? ¿Cómo es el trato hacia su esposo, a su esposa, a sus hijos, hacia sus padres? ¿Cómo es? ¿Estás andando en los decretos del Señor? ¿Estás andando en los estatutos del Señor? Una vez más le digo, acércate a conocer la palabra de Dios. Vaya a los caminos del Señor leyendo la palabra. Allí será instruido. El libro de los Proverbios, el libro de los Salmos y todo lo que habla la Escritura es de enseñanza, hermano, familiar. Es de enseñanza social. Para todo la palabra, hermano, es una guía. Por eso te dejo esta reflexión, este pensamiento. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando tu familia? ¿Cómo estás guiando a tus hijos? ¿De acuerdo a la palabra o de acuerdo a tu forma de ser? Porque a veces estamos tan llenos de problemas y viene un hijo a decirnos algo y nos descargamos contra él. Inmediatamente porque estábamos, hermano, allí completos en un estrés, por decirlo así. Y vamos y golpeamos, maltratamos, insultamos, rechazamos a nuestros hijos. Entonces lo que la palabra me está llamando a una gran reflexión es: ¿estoy andando en los estatutos, en los decretos, en la enseñanza del Señor para mi vida y para formar mi hogar? Vamos a la Escritura tiene la respuesta. Vamos a leer Biblia. Coja la buena costumbre de pedir, hermano, por la palabra, que Dios lo guíe. Amén y amén. Le doy la gloria al Señor, hermano, porque sé que la palabra del Señor cada día nos instruye, nos forma. Cada día el Señor quiere que nosotros seamos perfectos. Cada día, porque hay algo que dice el Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tener mucha práctica, hermano, conforme a la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a aprender Biblia, vamos a poner en práctica los mandamientos y las leyes y los decretos. Lo que el Señor diga que no lo haga, no lo haga. Lo que el Señor diga que lo haga, hágalo. Glorificamos el nombre de Cristo Jesús y le damos toda la gloria y la honra al Espíritu Santo. Quiero recordarles una vez más, Centro Misionero Bethesda, en la calle 17, número 1626, barrio San Cristóbal, en Acacía, departamento del Meta, en Colombia. Un gran saludo para todos los hermanos, para todos en el amor de Cristo. Hermano, que siga adelante, fuérzate y sé valiente, hermano, no temas, no desmayes. Jehová, Dios está contigo. Una vez más, Dios los continúe bendiciendo, Dios los continúe guardando.